Buenas noches, querida profesora. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a estar exponiendo un poco sobre la lectura de Andrés Dockendorf y Vanessa Kaiser, que es sobre el populismo en América Latina. Bueno, iniciando un poco con lo que serían las tablas de contenido de los temas que vamos a estar abordando durante el resto de la presentación. Tenemos un poco de los autores, neopopulismo y el populismo y la democracia, ¿verdad? Bueno, el texto que estamos utilizando es, bueno, una lectura de Andrés Dockendorf y Vanessa Kaiser, publicada en el año de 2010 en la revista de Ciencias Sociales. Eh, Andrés Dockendorf fue un politólogo, bueno, es un politólogo chileno, profesor en, en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y se ha especializado en el estudio de la democracia, los sistemas políticos y la gobernanza. Por otra parte, Vanessa Kaiser es una periodista y doctora en la ciencia política eh, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella trabaja con temas relacionados con la comunicación política y la filosofía política. Lo más importante de ellos es que en este artículo hace una revisión a la literatura sobre el populismo en América Latina, analizando cómo ha cambiado en el tema y en cuanto a su relación con los sistemas de partidos. Eh, Ahora, ¿qué es el populismo clásico? Bueno, el populismo clásico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el populismo pues no tiene eh, un consenso único, es un concepto muy difícil de definir porque distintos autores lo entienden de diferentes maneras. Por ejemplo, sin embargo, el politólogo Kenneth Roberts identificó 5 rasgos básicos para que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Iniciando con el primer rasgo que sería el liderazgo personalista, ¿sí? En este tipo de, en este tipo de populismo, el líder carismático se convierte en la figura central, en la voz del pueblo, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de esto sería Juan Domingo Perón en Argentina, quien con su figura y sus discursos logran movilizar a multitudes. El segundo rasgo es la coalición policlasista, que, bueno, esto significa que el populismo no depende de una sola clase social, sino que combina apoyos diversos, desde los campesinos y obreros hasta los sectores de clase media. En el caso del peronismo, bueno, es ilustrativo, porque logró unir sindicatos y trabajadores urbanos en el mismo proyecto político. El tercer rasgo sería la relación directa del líder y el pueblo, sin alguna intermediación institucional. En otras palabras, el líder busca hablar directamente con la gente, muchas veces evitando partidos políticos o al Congreso, ¿verdad? Muchas veces, bueno, un ejemplo de esto sería los discursos de Perón en la Plaza de Mayo o los de Velasco Alvarado en Perú. Son estos buenos ejemplos de, pues, ejemplos de comunicación directa de entre el líder y el pueblo. El cuarto rasgo es el discurso antielitista o anti-establishment. Aquí el líder construye un contraste entre el nuevo pueblo y las élites corruptas. Más recientemente, un ejemplo sería Hugo Chávez en Venezuela, quien retomó este estilo al hablar de la oligarquía como su principal enemigo, ¿verdad? Finalmente, tenemos el quinto rasgo, que serían los métodos redistributivos y clientistas. El Estado en este tipo de populismo cumple con un papel muy activo, redistribuyendo recursos, ofreciendo subsidios, programas sociales y nacionalizaciones para consolidar la base popular. Bueno, como ya mencioné, algunos ejemplos de esto serían
Bueno, pero en Argentina, con su política de justicia social y de apoyo a los sindicatos, Velasco Alvarado en Perú, con sus reformas agrarias y nacionalizaciones, y bueno, Hugo Chávez más recientemente, quien aunque gobernó en el siglo XXI, retomó muchos de los rasgos del populismo clásico, especialmente el estilo carismático y los discursos contra las élites. Como un poco de conclusión con mi parte de lo que es el populismo clásico, esta fue una forma de hacer política que surgió en América Latina durante gran parte del siglo XX como respuesta a la desigualdad y a la falta de representación política. Se caracterizó por sus líderes fuertes, con un discurso de confrontación contra las élites y un papel muy importante y muy activo en el estado de la redistribución de los recursos. Bueno, ahora lo que es este populismo será la base con la cual mi compañero va a desarrollar lo que es el tema del neopopulismo en los años 90. A continuación, pues, él. Ok, buenas noches. Yo voy a introducir lo que sería, eh, por así decirlo, la diferencia, ¿verdad?, entre el populismo clásico del siglo XX con el neopopulismo de los años 80 a los 90. Ok, un punto clave que el artículo desarrolla es la distinción, así como la tensión de el populismo clásico, ¿verdad?, con el neopopulismo. El populismo clásico de los siglos XX, ellos se caracterizaban por organizarse en sindicatos y en masas muy grandes y organizadas, ¿verdad? Y a veces también cumplían un papel muy fuerte en el estado de la economía. Por otra parte, lo que viene siendo el neopopulismo, ellos se caracterizaban más que nada, perdón, por hacer como, bueno, perdón, por apoyarse en sectores informales o heterogéneos, con mezclas entre discursos antielíticos y prácticas neoliberales. Este, y también ellos utilizaban intensamente lo que viene siendo los medios de comunicación para dirigirse hacia las personas, ¿verdad? Otra cosa, una cita, por así decirlo, que menciona el artículo de Brown es que, bueno, se refieren a los populados como los populismos viejos y versus los populitos, los cuales serían los populismos nuevos. Ambos comparten liderazgo personalista, ¿verdad? Pero difieren en base social, en ambición transformadora y ambición y estrategias. Esto nos ayuda un poco a entender por qué empieza por la letra neo. Ambos no es del todo igual, no es idéntico al clásico, sino que es una adaptación a nuevas condiciones sociales y mediáticas. También muy ligado, por favor, pase a la siguiente diapositiva, se me olvidó. Muy ligado a esto también tenemos lo que sería el análisis al sistema de partidos. Tanto Dockendorf como Kaiser recogen la idea de que donde los partidos son poco institucionalizados, existe mayor espacio a outsiders y apelaciones personalistas. Lo que viene siendo la televisión u otros medios pueden crear liderazgo antes de que los partidos se arraiguen a las personas, por así decirlo, a que les llegue como más físicamente, ¿verdad?, el partido a las comunidades. Por ello es que los autores recuperan el argumento de Mainwaring y otros, el cual dice que un partido débil o poco organizado facilita lo que es como el acceso a los populismos y también, a su vez,
da entrada a lo que viene siendo esto de los outsiders, y por otro lado un partido más fuerte y organizado en este sentido complica, hace más complejo el acceso a estos populismos, creando un círculo vicioso, por así decirlo. El caso ejemplar, vendría siendo el caso Fujimori, en el cual nos muestra que un partido poco fundamentado o un partido débil permite muy fácilmente el acceso a un outsider para reconfigurar la política al margen de los instrumentos partidarios. Ellos estudian estos casos, ¿verdad? Estos partidos, mediante la fortaleza partidaria y la aparición de líderes personalistas. Eso vendría siendo mi aporte. Ahora mi compañero va a seguir con sus temas correspondientes. Continuando con mi compañero, vamos a revisar las principales discusiones teóricas sobre el populismo, los debates actuales y finalmente unas conclusiones generales del artículo de Dokendorf y Kaiser. Como punto número 1, problemas de la conceptualización. Uno de los mayores retos a estudiar el populismo es que no existe una definición única ni consensuada. El término se ha usado tanto y en tantos contextos que a veces corre el riesgo de volverse demasiado amplio. A esto Giovanni Sartori lo llamó en 1991 concept stringing, es decir, cuando el concepto se cierta damos tres grandes enfoques sobre el populismo. En el punto número 1 sería el estilo. ¿Podría repetir otra vez lo de concept stretching? Es que se le cortó un poco la llamada. Bueno. El concept stretching, es decir, cuando un concepto se estira tanto que pierde su precisión. Para entenderlo mejor, veamos tres grandes enfoques sobre el populismo. El estilo político es uno de ellos, la estrategia política y el discurso ideológico. El punto número 1, el estilo político, según Knight en 1998, el populismo es principalmente un estilo de hacer política, basado en discursos, el discurso carismático y en la conexión directa con el pueblo. Siguiendo con la estrategia política para Winnow 2001, es una estrategia en la que un líder personalista busca el poder construyendo un vínculo directo y no institucionalizado con las masas. Y finalmente con la ideología, el discurso ideológico, para Laflamme 2005, el populismo es una forma de construir un pueblo en oposición a una élite u oligarquía, es decir, una manera de dividir el campo político en dos bandos, nosotros y ellos. Otra discusión importante en la relación entre populismo y la democracia, según Margaret Conovan en 1999, dice que la democracia tiene dos caras. Una liberal que promete cumplir los sueños del pueblo y la otra es pragmática, que se basa en las reglas e instituciones. El populismo surge justamente de esa tensión entre ideales y realidad. Por otra parte, Albiti 2004 plantea que el populismo funciona como un espectro de la democracia, es decir, siempre está presente aunque no siempre de forma visible. Y como vimos con O'Donnell, cuando los populistas concentran el poder presencial, se puede generar democracias delegativas, donde las instituciones se debilitan. Como conclusión, el populismo es un concepto ambiguo que sigue siendo útil para comprender la política latinoamericana. No es solamente una ideología, sino sobre todo una forma de relación entre los líderes y el pueblo.
Esto ha cambiado con el tiempo, desde el populismo clásico de mediados del siglo XX hasta el neopopulismo neoliberal de los 90, y más recientemente con la expresión digitales actuales. Y algo clave, los sistemas de partidos débiles favorecen una aparición porque deja espacio a líderes personalistas. Por eso en el artículo de Daukendorf y Kaiser nos deja una idea central. El populismo no es un fenómeno pasajero, sino una constante que se adapta a cada contexto histórico. A continuación, mi compañero va a hablar sobre la relación del tema. Sí, aquí tenemos algunas conclusiones del tema, ¿verdad? Ok, en primer lugar, como dice la conclusión, el populismo es cambiante y global, ¿verdad? Ya que no existe como un concepto fijo, sino que se adapta al contexto histórico y social. Ya que en los años 40 a los años 70 existía el populismo clásico, ¿verdad? Por ejemplo, Perón, Vargas y Velasco. Luego en los 90 teníamos lo que sería el neopopulismo, ya como ellos usaban medios de comunicación, ya aplicaban políticas de mercado y tenían bases sociales distintas. Luego, para el siglo XXI, aparecen versiones nuevas, incluso en Europa, Estados Unidos y en África. Es decir, que el populismo cambia de forma, discurso y estrategia según la época y la región. No es solo latinoamericano, sino un fenómeno que puede surgir en cualquier parte del mundo. Como segundo punto de nuestra conclusión, tenemos, como lo dice el título, que siempre aparece en crisis de representación. Esto quiere decir que el populismo surge cuando la gente siente que no está siendo escuchada por las élites, los partidos o las instituciones. Digamos, bueno, según los temas que tocamos en la lectura, digamos, cuando los partidos políticos se debilitan o pierden legitimidad, los líderes populistas ocupan ese espacio, ¿verdad? También se presentan como la voz del pueblo verdadero, que, bueno, se presenta como la voz del pueblo verdadero frente a sistemas o élites. Uno de estos, bueno, algunos de esos casos sería el caso de Fujimori, el expresidente de Perú, Chávez o Bucaram, que surgieron en momentos de desgaste político. En resumen, sería que cuando hay desconfianza hacia la política tradicional, el populismo tiene más espacio para crecer. Como tercer punto, y para finalizar la presentación, hoy sigue vivo en una dimensión digital y globalizada. Actualmente el populismo no desapareció como tal, se transformó. Hoy usan unas nuevas herramientas. Son las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter o TikTok. También está la comunicación directa y sin intermediarios. Y por último, un discurso globalizado contra las élites, migración, instituciones o medios. Los líderes actuales, de izquierda y derecha, usan estrategias populistas para conectar con grandes audiencias, movilizar emociones y construir identidad colectiva. Eso sería todo. Y como producto cultural, tenemos el documental bueno, no es un documental, es una película, creada por Leonardo Fabio, que es sobre Perón, y se llama Perón, la Sinfonía del Sentimiento. Eso está muy relacionado con el populismo clásico, con todas estas cosas que tienen mucho que ver con el populismo, el caso de Perón, bueno, una representación muy grande de esto. La lectura viene muy relacionado. Nosotros teníamos otras opciones de documentales, pero elegimos este en específico, esta película. Entonces, sí, bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Bueno, esperemos que les guste nuestra presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias.